Si hago un paréntesis para recordar que todas las sesiones las estamos dejando montadas en YouTube, en el canal que estamos creando de este proyecto. Ahorita Carol o Juan envían el enlace por el chat y que todas las presentaciones pues están para ustedes, para que las usen y las revisen, al igual que todos los ejercicios que estamos dejando. Listo. Ahora sí, para continuar, lo que les comentaba desde la academia, tratamos también siempre de traer definiciones muy acertadas, de buscar material relacionado con el tema y precisamente para dar una respuesta que es el mercado es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor. Eso es una de las principales definiciones del mercadeo planteadas por uno de los expertos en el tema, que se llama Philip Kotler, que si también les interesa lo pueden buscar mucho más. Él tiene libros, publicaciones, material didáctico. Él es considerado como uno de los expertos líderes que más ha documentado y investigado este tema. Y básicamente esa definición que vemos ahí se puede resumir en que el mercadeo es el propósito que tiene es lograr entender un mercado y saber satisfacerlo con productos y servicios. Eso es como lo que queremos transmitir así de inicio, y es el entendimiento de un mercado, de una situación con diferentes herramientas que ya vamos a ver, y con base en ese entendimiento es lograr diseñar diferentes estrategias para saber satisfacerlo con productos y servicios. Y obviamente esos productos y servicios pues están respaldados eh, espérense que me está saliendo un letrero. Ya. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí. Voy a conectarme de mi Un cuenta. letrero extraño y me asusté. Bueno, y lo que les decía es eso, entender un mercado con diferentes herramientas y diseñar estrategias para poderlo satisfacer. Entonces hoy vamos a ver tanto las herramientas como las estrategias. Listo. Entonces aquí les traíamos una definición clave y un mensaje muy bonito, que es que una frase que dice, haz un cliente y no una venta. Entonces es muy distinto hacer unas ventas esporádicas y ya, y otra cosa muy distinta es realmente lograr hacer un cliente. Y las estrategias y a lo largo de los mensajes que vamos a dejar en la presentación de hoy es cómo logramos hacer un cliente y no únicamente tener ventas. Ese es el secreto del mercadeo. Y aquí quiero iniciar también a responder esa pregunta de, bueno, ¿cómo empezamos a hacer clientes y no solamente ventas? Con un concepto que es súper apasionante y súper claro del mercadeo, y es empezar a entender cómo se mide el buen desempeño en el mercadeo de un producto o un servicio. Uno cómo empieza a ver, por ejemplo, que mi marca, que todos mis esfuerzos operativos, que toda la inversión que yo he hecho, pues realmente sí está generando un resultado en mi mercado o en el segmento de los clientes que yo quiero. También entender cómo mi producto o el servicio que estoy ofreciendo se está comportando. Y este es un embudo del mercadeo que ayuda precisamente a entender los diferentes niveles que tenemos que generar en nuestro segmento de mercado para ir viendo cómo se está desempeñando esos esfuerzos que estamos haciendo. Y este consta a través de 5 pasos. Miren, el primer paso es la atracción. Es uno cómo se da a conocer en el mercado con los productos o los servicios que ofrece, ¿no? Y acá un concepto que siempre escuchamos o uno que es muy conocido se llama el top of mind. El top of mind son como esas marcas, esos mensajes que se nos empiezan a quedar en la cabeza y que por ejemplo cuando uno piensa como no, tengo que ir a comprar café. ¿Cuál es la primera marca de café que uno se le viene a la mente? O por ejemplo de no quiero un queso,
¿Cuál queso es el primero que uno se le viene y el que cuando le preguntan, por ejemplo, ay, ¿qué café compramos? Entonces uno va a hacer la respuesta que tiene, ¿no? Entonces, como uno, ¿cómo se va a conocer? Es como el primer paso. El segundo es empezar a captar el interés de esos posibles clientes, porque una cosa muy distinta es uno tenerlo en su top of mind y saber qué es, y el segundo es que uno le despierte interés por saber más, por saber qué propiedades tiene, como sí, por saber más información, por indagar más. Luego el tercer paso es el deseo, es generar mucho más esas ganas, esa curiosidad, ese deseo de tenerlo, de poder adquirirlo, ¿no? Y el cuarto es el paso de convertir, o acá lo decimos, la venta. Entonces es que ya me reconoce, ¿no? Ya le intereso, ya siente un deseo hacia mi producto y finalmente se da la oportunidad de comprarlo. Y así sea, por ejemplo, aquí la venta entra así sea una vez, ¿saben? Ya con que lo logre probar, ya es todo un avance. Y luego obviamente el paso final y el que todos queremos para pasar de una venta a un cliente es precisamente el último paso de ese embudo, que es la fidelización. Y la fidelización es el paso 5 y es retener al cliente y hacer que vuelva a comprar. O sea, es como enamorarlo. Y este concepto a veces muy chistoso se puede explicar también con una pareja. Entonces, yo conozco a alguien y siento atracción. Luego de ahí es como que me interesa saber un poco más y conocerlo. Luego siento como un deseo, una curiosidad de empezar a salir. Luego la venta es ir un paso más allá y luego fidelización, ¿saben? Cuando ya se vuelve una relación estable y comprometida y que saben. Entonces, es un poco un chiste para poder entender también que el mercadeo funciona así. El mercado lo que quiere es, lo que decíamos, entender un mercado y hacer que se empiecen a intercambiar esos productos y esos servicios. Y este mensaje es muy clave porque yo creo que en cada uno de esos niveles o en cada uno de esos pasos hay diferentes estrategias para empezar a pasar del paso 1 al paso 2 al paso 3 y a lo que realmente todos queremos es tener un paso 5 muy consolidado. Queremos tener clientes fieles que ya los hayamos atraído, interesado, deseado, vendido y se mantengan. Entonces, digamos, cuando uno empieza a analizar cómo está ese desempeño de la quién, de la estrategia comercial, un poco empiezan a surgir diferentes versiones de ese embudo que uno se va dando cuenta cómo está el estado de su marca, ¿no? Y por ejemplo, acá les traje 4 ejemplos de cómo se comporta ese embudo según la posición de nuestro cliente hacia nuestra marca o hacia nuestro producto, hacia el servicio. Y lo que sucede es que entre más recto sea ese embudo, digamos, entre el embudo más sea triangular, pues significa que, por ejemplo, las personas que están el número de personas que les atrae empieza a ser o sea, lo que uno quiere es que el mismo número de personas que le atrae se quede hasta el final del mismo número de personas que se van fidelizando. Cuando una marca no está tan saludable, uno se empieza a dar cuenta que entre nivel y nivel se empiezan a perder ese número de personas. Lo que uno quiere es que este embudo sea lo más cuadrado posible o rectangular posible, pero uno se da cuenta que, digamos, dependiendo de la posición del cliente, pues ese embudo se comporta de manera distinta. Entonces, por ejemplo, el que es indiferente, pues realmente le puede atraer mucho, pero poco a poco va perdiendo el interés, no tiene tanto deseo, realmente puede que lo compre, pero no se vuelve fiel. Entonces, si ven, ese embudo es muy delgado desde el inicio hasta el final. Aquí, por ejemplo, una posición muy distinta es el me gusta el producto y es, yo siento mucha atracción, siento interés, siento deseo, me doy la oportunidad de comprarlo, pero pues al final puede que no lo vuelva a comprar, ¿no? Una tercera posición es me encanta y es
estoy atraído, siento interés, deseo, lo compro, soy fiel, pero más o menos, y la cantidad de personas no es tanta, ¿sí ven? Pero realmente cuando uno llega a un nivel de fidelidad, se empieza a dar cuenta que es lo que les digo, ese embudo empieza a ser más rectangular y el número de personas que le atrae es muy similar al número de personas que se mantienen en cada uno de los niveles, especialmente en el de fidelización. Entonces, esta es una forma muy sencilla y es una herramienta también de entender cómo opera el mercadeo. O sea, eso es lo que uno quiere realmente generar una atracción en el mercado y lograr mantener en nuestro segmento de clientes, que ya también vamos a ver también cómo lo podemos definir, pues mantener todo ese interés, ese deseo, ese proceso de ventas, de que lo prueben y mantener fidelización, y vamos a ver algunas de las estrategias que logran mantener esa salud de marca. Realmente así es como se le mide. Entonces, pues aquí es muy importante porque nosotros podemos tener buenísimas operaciones y podemos tener un montón de inversión y todo, pero si no logramos accionar esa atracción y esa fidelización en el mercado, pues digamos tenemos oportunidades de mejora. Listo. Y para eso, para empezar a ver, bueno, cuáles son esas estrategias o esos pasos para mantener esa atracción y llegar a esa fidelización, el centro o el core del mercado es lo que se llama el marketing mix. El marketing mix es una estrategia que orienta a las marcas a centrarse en analizar los elementos que pueden influir en la toma de decisiones y en la percepción del cliente sobre un producto o un servicio en particular. Y aquí, digamos, hay diferentes herramientas y yo creo que lo podemos ver como en tres niveles. El primero es todo lo que habla de la investigación de mercados. Probablemente algunos de ustedes ya hayan oído qué significa esto y otros no. La investigación de mercados puede ser visto como el punto inicial de una estrategia comercial o de una estrategia de mercadeo, pero realmente yo he trabajado en ese sector y considero que se tiene que hacer de manera transversal y ya vamos a ver por qué. El segundo nivel es todo lo relacionado de cara a la empresa, de lo que la empresa se encarga. Y acá se llama el marketing mix, puede ser visto como las 4 Ps. Las 4 Ps es lo que uno siempre en mercado le van a enseñar y esas 4 Ps lo que quieren decir es el producto, ¿no? Estar analizando el producto, el precio, la plaza, que es, digamos, equivale al canal de ventas, y la promoción. Esas estrategias que yo estoy haciendo para promocionar y dar a conocer mi producto. Y de cara al consumidor, esas 4 Ps se pueden llamar también las 4 Cs, y es de cara al producto, es pensar quién es el cliente, ¿no? Para mí el precio que estoy poniendo, entonces también es el costo para él. La plaza es también pensar la conveniencia de donde a él se le da más fácil comprar y adquirir mi producto, y la promoción que yo hago es cómo se lo voy a comunicar a mi cliente, a mi consumidor. Entonces, si ven, este es como el mapa de ruta para un buen mercadeo y es el mapa de ruta en el que nos vamos a estar moviendo en la sesión de hoy. Entonces, bienvenidos porque este es un mundo súper apasionante y es muy, digamos, es muy sencillo de entender, o sea, es como tan amistoso que es un poquito más fácil que entender que, por ejemplo, las finanzas. Entonces, yo creo que también es como una forma también de, cuando uno entiende muy claro este mapa, pues también le queda mucho más fácil entender cómo se van enmarcando los diferentes módulos del modelo de negocio y realmente se logra contar toda una historia, y esto ayuda a entender otros conceptos que quizá aún no hayamos visto completamente. Entonces, como les comentaba ahorita, la investigación de mercados puede ser vista como el punto de partida, pero también como una herramienta o como un área de la compañía que se encarga de estar monitoreando lo que va pasando con su mercado constantemente, ¿no? Es como, por así decirlo, esa área que nos permite ir midiendo qué está pasando con mi producto, con mi mercado, ante una
o sea, realmente es el proceso mediante el cual las empresas buscan hacer una recolección de datos de manera sistemática para poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que al final queremos, ¿no? Tomar mejores decisiones acertadas, que uno tenga medianamente cierta seguridad que lo que va a decidir, pues sí, sí está soportado y sí va a ser una buena decisión. Y la investigación de mercados tiene dos ramas. La primera es una cualitativa o una exploratoria y la segunda es una cuantitativa o una concluyente. La cualitativa es mucho más, está dirigida como a dimensionar o a detectar ciertos mensajes que están como sucediendo en el mercado relacionado a mi marca, y la digamos, está explorando como qué sucede. Por lo general, todas las investigaciones y la de mercado parte de identificar una pregunta que yo me quiero responder. Por ejemplo, ¿por qué en el último semestre las ventas de mi producto, de mi yogur de fresa, han caído? O por ejemplo, ¿por qué en tal canal en los supermercados se ha dejado de consumir mi queso? ¿No? La fase cualitativa entonces empieza a explorar y a detectar posibles respuestas a esa pregunta que uno se hace. Y acá existen diferentes herramientas para hacer eso, y son herramientas prácticas en las que, por ejemplo, existen focus group, que eso lo que quiere decir es que yo tomo a ciertas personas de mi segmento de clientes y les empiezo a hacer preguntas para lograr responder esa pregunta de investigación. También puedo aplicar unas cuantas entrevistas para ir detectando esos mensajes significativos. También lo puedo hacer por medio de la observación. Por ejemplo, sentarme a observar en la góndola del supermercado cuando tienen mi producto enfrente qué está pasando, por ejemplo. O también se pueden hacer estudios de etnografía, donde a veces, digamos, sucede que, por ejemplo, yo puedo entrar a la casa de la ama de casa o de la familia que consume mi producto y ver los hábitos de compra. Seguro mi yogur de fresas se está dejando de consumir porque, no sé, porque llega a la casa y el empaque ya está roto. Algo así. Pero esas son diferentes herramientas que uno le permiten entender qué pasa con el producto. Y luego, entonces, cuando ya quiere pasar a una fase mucho más concluyente, de poder concluir, pues pasa a una fase cuantitativa en donde se aplican herramientas mucho más a recoger una muestra significativa de una población relacionada a mi segmentación, a mi grupo segmento de clientes, y ahí se aplican, por ejemplo, encuestas, por ejemplo, 100 encuestas o 50 encuestas, o también se puede hacer por muchas observaciones reiteradas de una situación, y entonces uno ahí ya entiende cómo en la fase cualitativa yo encontré algunas posibles respuestas, y luego a someterlo a una fase cuantitativa, el mayor número de respuestas que yo aplique en esas encuestas con mi muestra de clientes potenciales o actuales me da las respuestas a mi pregunta de una forma segura. Entonces uno ahí ya puede empezar a detectar nuevas tendencias en los mercados, identificar posibles áreas de crecimiento, definir los hábitos de compra y consumo de cada producto o servicio, adaptarse mejor a las necesidades de los clientes actuales y potenciales, y realizar previsiones mucho más fiables de cara al futuro, ¿no? Tomar acciones como mucho más enfocadas y con más información, y no tan a ciegas del mercado, del producto, de una marca, del canal a donde ponerlo. Entonces esta área es muy apasionante, eh, realmente es muy sencilla. Yo sí se las recomiendo como andarla explorando, porque realmente son métodos, ofrece una gran cantidad de métodos para ir investigando el mercado. Y por ejemplo, aquí una de las herramientas importantes de la investigación de mercados es un estudio de mercado, que precisamente yo, antes de vender o hacer mi producto, necesito también entender cómo se comporta. Y la investigación de mercados es todo un proceso, ¿no? Es explorar ese problema o esa pregunta que yo quiero responder, trazar unos objetivos de esa investigación, recolectar la información, hacerle análisis y pues con base en eso compartir la información para poder tomar decisiones.
Entonces, bueno, recuerden que nuestro mapa es investigación de mercados y ahorita vamos a empezar entonces a desglosar cada una de las 4 P's de cara a la empresa y al consumidor, cómo funcionan, qué es eso de producto, precio, plaza, promoción y qué estrategias hay en cada uno. Y acá, entonces el producto, acá me va a apoyar Juan también porque esto está muy relacionado con la primera sesión que vimos que era la propuesta de valor. De ahí recuerden que surge todo y nace todo. Entonces el producto es la variable que incluye tanto el que satisface una determinada necesidad como todos aquellos elementos y servicios relacionados a ese producto. Entonces mi producto, pero también mi empaque, mi atención al cliente, la garantía que yo estoy ofreciendo. Y en el producto también es clave identificar el ciclo de vida de cómo se comporta ese producto para poder estimular la demanda de cuánto esta crece o cuánto esta está decreciendo. Entonces aquí le doy la palabra a Juan. Gracias, Caro. ¿Me permites compartir pantalla? Que le hicimos ajusticos para poder compartir los videos también. Súper. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Qué bueno volver a estar aquí con ustedes, acompañándolos. El tema de hoy, sí, como dice Caro, es muy apasionante y aquí además es muy chévere porque en la estrategia comercial o estrategia de mercadeo empezamos a conectar los conceptos que hemos visto en las sesiones pasadas. Principalmente esta sesión se conecta em, con la sesión uno, que es la propuesta de valor. Casi que esta sesión se vuelve como la continuación natural de lo que era la propuesta de valor. Y entonces, justamente como veíamos con Carolina hace un momento, pues esto que se llama mezcla de mercadeo, el marketing mix, que está compuesto por esas famosas 4P, producto, plaza, promoción y precio, lo dije en desorden, pero arranca por producto. Justamente es en producto donde empezamos, donde entra todo el tema de la propuesta de valor, y es para yo definir qué producto voy a yo a entregar, o el producto que va a ser mi vehículo para entregar el valor que genera mi organización. Pues yo necesito haber hecho todo este ejercicio de la propuesta de valor anteriormente. Entonces, esta parte de producto, lo que vamos a hacer es hacer un recorderis de lo que vimos en la sesión uno. Entonces les traigo como un material para que lo recordamos, para que entendamos qué era bien esto de producto, y cómo llega uno a este producto. Y recordemos que el principio de esto es que yo incluso, digamos, mi posición personal es que ni siquiera se debería llamar producto, sino que sería llamar necesidad u otra cosa, porque el producto o la propuesta de valor parte justamente de unas necesidades de los clientes. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Si me ayudan con eso, por favor. Gracias. Entonces, bueno, recordemos un poquito la propuesta de valor. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos este ejercicio de la propuesta de valor, lo que buscábamos era primero entendemos cuál es el perfil de ese consumidor al que queremos llegar? Lo entendemos en cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus trabajos el día a día en los que tiene que incurrir y que le van generando alegrías y frustraciones. Y ahí sí, después de entender ese consumidor, vamos a nuestra organización y identificamos qué de lo que nosotros ofrecemos se está volviendo un creador de alegría o un aliviador de esas frustraciones que tiene nuestro consumidor. Entonces, fíjense que el producto y cómo nosotros diseñamos y analizamos nuestro producto tiene que partir siempre de eso que es el perfil del consumidor. Ese consumidor no siempre tiene que ser una persona natural o un consumidor final, ¿no? Hablábamos en esa sesión uno que puede ser perfectamente un sector, digamos, un segmento industrial, un segmento de grandes superficies, no necesariamente o un restaurante, no tiene que ser directamente al consumidor final. Ese perfil de consumidor puede ser muy diferente para cada caso de una empresa, pero una empresa puede tener diferentes perfiles de consumidor a los que quiere abordar, y eso quiere decir que cada perfil de consumidor va a tener su producto o su respuesta de la organización a esas necesidades que tiene el consumidor. Y de eso se trata justamente ese concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el de segmentación. Y segmentación no es otra cosa que partir de este ejercicio de empatía. Recordemos que era un ejercicio de ponernos en los zapatos de esos posibles consumidores y entenderlos para así devolvernos y desarrollar nuestros productos y analizar nuestros productos a la luz de esas alegrías y estas frustraciones. Pero hasta ahí habíamos llegado un poco en la sesión uno. Hoy, pues, aprovechando que tenemos la oportunidad de volver a lo que era la propuesta de valor, que en esta sesión equivale a la P de producto,
Entonces, fíjense que P de producto también, propuesta de valor empieza por P, entonces es fácil de asociar. Pues aprovechamos y vamos a profundizar un poco más en esto que es la segmentación y los fundamentos de la segmentación. Y es un poquito en ahondar en el por qué uno tiene que construir su producto a partir de un cliente y no al revés. No primero yo diseño un producto y luego veo a quién se lo vendo, sino yo primero entiendo un cliente y un grupo de clientes además, y luego ahí sí diseño un producto y luego ahí sí diseño todo eso que vamos a ver más adelante, que son las otras P's de precio, promoción y plaza. Entonces, para recordar un poquito esos principios de segmentación, pues yo les traía estas ideas que habíamos visto en la sesión 1. Recuerden que ese era como uno de los grandes mensajes que habíamos hablado ese día, y era que las personas no compren lo que haces, sino el por qué lo haces. Veíamos entonces que para uno empezar a llegar a un grupo al mercado, es más relevante que uno empiece diciendo que su producto empiece comunicando el por qué, es decir, las razones más emocionales detrás de ese producto que las características o los detalles técnicos que son el qué. Entonces, si no se recuerdan mucho estos conceptos de por qué uno iba por el por qué y no se quedaba tanto en el qué y en el cómo, no se preocupen, eso lo pueden repasar en la sesión 1, pero yo les traía como la continuación para que lo recordemos. Entonces, ¿por qué uno empieza por el por qué? Porque uno trata de primero apoyarse, llegar al consumidor por la parte emocional y no tanto por lo racional, que son todos los temas de los detalles. Y hay un fundamento biológico, que esto sí lo alcanzamos a tocar la vez pasada, y es que recuerden que el cerebro uno lo puede dividir en diferentes partes, en diferentes componentes. Tenemos una parte justamente que es lo que se llama, de pronto un poquito más científico, es el cerebro reptiliano o el sistema límbico, que es la gran mayoría del cerebro, que también se conoce como el cerebro emocional, y tenemos la parte, el neocórtex, que es el cerebro racional. Ese neocórtex o cerebro racional es el que se encarga de todo el tema analítico, todo el tema de números, de cifras, es además el que se encarga del lenguaje, pero ese cerebro emocional que se encarga de todo eso que a veces es un poco abstracto, que es el tema, por ejemplo, de la intuición, de las emociones, esa parte emocional es la que se encarga de la toma de decisiones. Y es por eso que no, yo ponía el ejemplo de la vez pasada, ¿no? Como hay veces que nosotros tenemos toda la información para tomar una decisión y tenemos toda la información que apunta a que uno debería tener, tomar una decisión X. Por ejemplo, una decisión de inversión. Yo tengo todos los datos, todas las cifras que me dicen que yo debo tomar esa inversión, pero uno a veces dice, oiga, no, pero es que mi intuición, es que eso no, como que eso no hay, como que hay algo ahí que me detiene. Pues eso es muchas veces esa parte emocional, esa parte intuitiva, que hay muchas cosas allá también que no son menos válidas que lo racional, pero que no se pueden justamente poner en palabras porque esa parte del cerebro no se dedica como a la parte analítica del lenguaje. Y resulta que las decisiones en la mayoría de las personas, en la grandísima mayoría, pues se toman a partir de la parte emocional. Por eso nosotros cuando empezamos a diseñar un producto y a comunicar lo que es nuestra propuesta de valor y lo que es nuestro producto, debemos arrancar apelando o tratando de conectarnos por la parte emocional, por supuesto también sustentada por una parte racional, es decir, por la parte que tiene que ver con los detalles técnicos, con el qué, con el cómo, pero ese por qué, esa parte inspiradora que nos permite conectarnos con el cliente o nuestro posible consumidor, es lo que va a ser determinante para que ese consumidor tome la decisión de comprar nuestro producto. Y para eso, pues eso digamos que hasta ya habíamos llegado un poco en la sesión pasada, pues yo les traía 3 videitos muy cortos, acá dice 7 minutos, es un poquito más corto los 3 videitos, para que recordemos un poquito qué era eso de la toma de decisiones con un ejemplo muy, muy chévere, muy bonito además que encontré, pero también que empecemos ya a aterrizarlo a lo que es los fundamentos de la segmentación, que se relaciona mucho con algo que se conoce como el modelo o la teoría de la difusión de innovaciones. No se asusten con ese nombre, no es tan complicado como suena y ya lo vamos a ver en estos 3 videitos que les quiero presentar. Entonces, déjenme a ver si ya los tengo aquí. Ay, no los había abierto. Aquí empecemos por el primer. Ah, este ya lo tenía copiado. Este por acá. Un segundito, no se me asuste. Cuando estamos viendo el video, Sí, tranqui, tranqui. Estoy cuadrando acá. Listo, ya va el video. Me confirman si lo ven y si tiene audio también.
¿Lo están viendo? Sí, sí, tiene audio. Los psicólogos saben que en nuestro cerebro conviven dos sistemas, el racional y el emocional. Jonathan Haidt, psicólogo de la Universidad de Nueva York, propuso la siguiente analogía. Él dijo, piensa en su cerebro como un jinete montado en un elefante. El jinete representa el sistema racional, la parte que hace planes y resuelve problemas. El jinete pensaría y decidiría, quiero ir por allí. Pero es el elefante, que representa el sistema emocional, quien genera la energía para el viaje. El jinete puede intentar dirigir al elefante o tirar de él, pero si ambos no se ponen de acuerdo, ¿quién cree usted que se saldría con la suya? El elefante tiene 6 toneladas de peso de ventaja, y es exactamente esa diferencia lo que hace que sea tan difícil adoptar nuevos comportamientos. Si quiere que los dos vayan por una nueva dirección, tendrá que pensar en el camino que emprenden, es decir, en el entorno exterior. El jinete y el elefante tienen más posibilidades de llegar a su destino si se puede acortar el itinerario y despejar el camino de cualquier obstáculo. En resumen, si se quiere liderar un cambio, hay que hacer 3 operaciones. Primero, hay que guiar al jinete, darle la información de cómo llegar al destino. Después, hay que motivar al elefante, lo que significa influir en el aspecto emocional. Y por último, hay que intervenir en el camino para facilitar el recorrido, de modo que sea más fácil alcanzar la meta. Así se genera el cambio. Listo. Este es el primer videito que les quería compartir, que me pareció muy, muy chévere, como que ilustraba de manera muy clara con esa analogía lo que les quiero decir, o lo que habíamos hablado en propuesta de valor sobre esa parte racional y esa parte emocional en la toma de decisiones al momento de adquirir un producto. Aquí de pronto en estos videos están muy enfocados a generar cambios o hablan de innovaciones, pero podemos justamente aplicarlo a la toma de decisiones o digamos, a la adquisición de un producto por parte de un consumidor potencial o un consumidor al que uno le quiere llegar. Entonces, fíjense que esto lo ilustra muy bien. Uno puede tener muy claro ese jinete, uno le puede presentar en el producto que uno tiene, uno puede tener clarísimo, no, es que tiene estos parámetros de calidad, tiene todas estas características que lo hacen un producto excelente, pero si tu producto no está comunicando o no está llegando a ese elefante, que es la parte emocional, pues se nos va a quedar ahí quieto, ¿no? Porque si uno no mueve el elefante, pues el jinete no va a llegar a ningún lado. Entonces, es un poquito la analogía que me lleva a la siguiente parte, a la siguiente parte, que es el siguiente video también muy cortico, y es, no todas las personas tenemos en la misma, digamos, esa misma proporción de jinete y elefante. Es decir, depende también de nuestra edad, depende mucho de nuestro contexto, depende también de, digamos, de nuestro entorno. Eso nos va formando y en una misma comunidad pueden haber muchas personas que tienen de pronto elefantes más grandes y jinetes más grandes que otros. Entonces, en algunos casos, el jinete incluso puede ser más grande que el elefante, o a veces el elefante, en la mayoría de casos, pues el elefante va a ser más grande que otros. Y esas diferencias hacen que sea muy importante que nosotros no lleguemos con un mismo mensaje, un mismo producto a todos los grupos de clientes a los que nosotros queremos llegarlos, sino que tenemos que cambiar un poco esa propuesta de valor y toda esa estrategia de mercadeo para cada uno de los clientes. Y eso justamente es la segmentación. Y vamos a entender un poquito el porqué de esto que estoy diciendo y lo vamos a andar más en los siguientes 2 videos, que también son muy, digamos, son muy corticos y son muy claros, pero que nos presentan ese fundamento de lo que es la segmentación y por qué hay que hacerlo. Y ya con ese fundamento tenemos las herramientas muy claras y estamos listos para abordar las demás P's de la mezcla o del marketing mix o mezcla de mercado. Entonces vamos con el segundo video. Ustedes me pueden confirmar si lo están escuchando bien, la imagen se está proyectando bien. Tu imagen sí, si quieres ponlo. Sí. ¿El video no tanto, dices? Sí, no, sí, ¿La imagen ponlo. sí, el audio no tanto? Creo que sí, ponlo a ver. Listo. A ver. Ahí va. Sí, se escucha bien. ¿Nadie se ha dado cuenta de que algunas personas adoptan nuevos productos o comportamientos antes que otros? En el año 1962, Everett Rogers, un profesor de psicología, desarrolló una teoría denominada la difusión de las innovaciones para explicar este fenómeno.
Rogers notó que en toda sociedad los individuos encajan dentro de uno de 5 grupos diferentes de adoptantes, basado en qué tan pronto adoptan una innovación. La teoría de Rogers dice que, si usted quiere promover la adopción generalizada de un nuevo comportamiento, necesitará mercadearlos utilizando diferentes mensajes y canales de comunicación para cada grupo de adoptantes. Los innovadores son un grupo pequeño pero importante, porque siempre son los primeros en conocer y adoptar una innovación. Son arriesgados, aventureros y les gusta estar en la vanguardia. Los innovadores son responsables de introducir las innovaciones a todo el resto de la población, porque comparten y divulgan sus experiencias con sus amigos y sus comunidades. Luego están los adoptantes iniciales. Son también un grupo pequeño, un grupo visionario, y son a menudo muy respetados como líderes de opinión. Su apoyo a la innovación juega un papel fundamental en lo que llamamos cruzar el abismo, que es cuando la adopción de una innovación llena el vacío entre las tendencias y la mayoría de la gente. A continuación, y aproximadamente 2/3 de las personas de una población se encuentran en los siguientes grupos, que se llaman la mayoría temprana y la mayoría tardía. La mayoría temprana se toma su tiempo para tomar decisiones, observan las experiencias de otros y solo adoptan el producto o la innovación una vez que estén convencidos de que tienen beneficios reales y de que es el nuevo status quo. La mayoría tardía es más resistente al cambio, pero son muy susceptibles a la presión de sus pares. Quieren que las innovaciones sean bien probadas y ampliamente utilizadas antes de correr el riesgo de probarlas o adoptarlas. Finalmente, el último grupo en adoptar un nuevo producto o innovación se reconoce como los rezagados. Los rezagados son altamente resistentes al cambio y también pueden ser difíciles de influenciar a través de campañas de mercadeo porque a menudo tienen muy poca exposición a los medios de comunicación. Los rezagados esperan hasta que la innovación se convierte en algo tradicional o dominante para adoptarla y en algunos casos nunca la adoptan. Piensa en algunas innovaciones mundiales en los últimos años. Las redes sociales, por ejemplo, se propagaron muy rápidamente y mucha gente las adoptó en unos pocos años. Otras innovaciones, como el uso de energía solar, se han difundido mucho más lentamente y pueden tomar décadas para alcanzar una adopción más generalizada. Así que la próxima vez que esté promocionando un nuevo producto o fomentando un cambio de comportamiento, considere la teoría de la difusión de las innovaciones y adapte los mensajes y canales de comunicación a las diferentes audiencias. Esto mejorará la catalización del nuevo comportamiento para una adopción generalizada. Listo, ahí me voy a quedar en esa parte del video, porque esta gráfica que estamos viendo acá, que da justamente esa curva de la difusión de la innovación, esto es clave para entender lo que es la segmentación y para poder entender y diseñar el tema del producto y el resto de la estrategia de marketing mix. Entonces fíjense, como explicaba muy bien el video y ahorita hay un pequeño quiz para ver si lo entendimos bien. Fíjense que lo que nos están planteando aquí es que, digamos, en la mayoría de comunidades o, digamos, en una comunidad específica, uno puede dividir a las personas en esos grupos que mencionaba acá, los que son los innovadores, los que eran los adoptantes tempranos, lo que era la mayoría temprana, la mayoría tardía y esos rezagados. Y cada uno de esos grupos poblacionales o esa división que nosotros hicimos, pues tiene unas características que los llevan a tomar decisiones de manera diferente. Entonces, por ejemplo, este primer grupo que veíamos, que eran los innovadores, que es este 2.5% de la población, y ese 12.5% que son los adoptantes tempranos, son personas que son muy dadas a tomar decisiones por la intuición, es decir, por esa parte emocional, eh, que es, por ejemplo, muchas veces los jóvenes. ¿Aló? Veo ahí otra vez el tema del micrófono. Qué pena. Qué pena. Listo, gracias. Entonces, fíjense que esa parte, eso es muy importante entenderlo porque... de nuevo el micrófono. Ya quedó. Listo, entonces, porque fíjense que lo que nos plantea el video además es algo muy interesante y es esto del abismo. Y es, si nosotros queremos tener, mejor dicho, que la mayoría de la población, que la mayoría está aquí justamente en esos grupos que se llaman mayoría temprana, mayoría tardía y los rezagados, para uno llegar allí con una innovación o un producto,
uno necesariamente tiene que haber convencido a estos dos primeros grupos que son los innovadores y los adoptantes tempranos. Esos primeros dos grupos, si tú no los logras convencer, aquí vemos ese abismo que nos separa de la mayoría de la población. Si nosotros no logramos llegar a estos dos grupos y convencerlos, no vamos a poder cruzar ese abismo y no vamos a poder llevar nuestro producto de manera generalizada al mercado. Entonces, miren que los mensajes para estos dos primeros grupos no necesariamente van a ser los mismos mensajes para los demás, sino que son mensajes diferentes. Estos dos primeros grupos toman decisiones más por la parte emocional, son un poquito más impulsivos, no la piensan tanto, se botan de cabeza, son de los que sale el iPhone y están haciendo fila para ir a comprarlo, o sale un producto y son los primeros en comprarlo y llegan a la familia o su grupo de amigos y dicen, no, mire, yo soy el primero en tener esto y yo traigo esta innovación, porque los motiva mucho ese tema, pero miren que son la minoría. Entonces, por ejemplo, y eso pasa mucho en muchas de las organizaciones que nos están acompañando hoy, que son productos que aún no tienen ese posicionamiento en el mercado, de pronto nosotros no queremos apelar o no, por ahora no deberíamos estar apelando a estos grandes grupos, digamos que son un poquito más conservadores, que son más analíticos, más de yo, bueno, veo si mis vecinos están adoptando o comprando ese mismo producto antes de yo comprarlo, sino de pronto deberíamos empezar a llegarle a esos primeros grupos más impulsivos, a estos innovadores, a estos adoptantes tempranos, para empezar a darle como ese movimiento y empezar a avanzar por la curva. Entonces recuerden, si nosotros no llegamos a estos dos primeros grupos primero, no vamos a poder cruzar eso que se llama el abismo y no vamos a poder llegar al posicionamiento generalizado de nuestro producto. Entonces, ese es como el fundamento básico de por qué uno hace la segmentación. Había otro video, pero no, ahí ya explicamos yo creo que lo fundamental, entonces no me voy a detener tanto en eso. Quiero ver si le estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, acabamos de hablar de dos cosas interesantes. Lo primero, esa analogía chévere del elefante y el jinete, donde el jinete, recuerden que era ese pensamiento racional, que es muy importante, que se encarga del lenguaje, del análisis, pero que realmente lo que lleva a ese jinete a algún lado y que es indispensable para mover la toma de decisiones es la parte emocional, que es el elefante, ¿no? Y vimos también que depende, que en una población las personas, no todos tienen ese elefante del mismo tamaño, es decir, hay personas un poco más racionales, otras más emocionales, pero que definitivamente para uno poder llegar a difundir su producto de manera generalizada, tiene que conectarse primero con esos dos primeros grupos que tienen el elefante más grande, que son los innovadores y los adoptantes tempranos. Entonces, esa es una forma de verlo, es justamente esto que veíamos aquí. Entonces, los innovadores, que representan el 2.5 de la población, los adoptantes tempranos, primeros seguidores, aquí aparecen en esta lámina. Esos son los primeros dos, que son clientes muy preocupados por el por qué, por esa parte emocional. Y luego tenemos ese abismo que queremos cruzar, y luego sí llega ya la mayoría de la población, que son ya personas que adoptan o compran un producto cuando ya por lo menos unos lo compraron, y son personas más preocupadas por la robustez, la calidad, la fiabilidad, es decir, el qué y el cómo de lo que era nuestra propuesta de valor. Pero entonces para cruzar ese abismo y llegar a esta gran mayoría, pues primero hay que llegar por el por qué y convencer a estos que son más emocionales, más impulsivos. Esa es una forma de verlo. Uno puede aterrizarles también por el tema de las generaciones. Es inevitable, por ejemplo, pensar, la toma de decisiones al momento de comprar un producto, pues no es igual para un joven de 15 años que para una persona mayor ya de 70 años, ¿no? Entonces traten de convencer a sus abuelos o a sus papás, traten de convencer de que cambien el jabón de loza que llevan usando por 40 años. Traten, hagan el experimento, a ver qué tan fácil es. Y ellos siempre van a decir, no, pero este es el que yo he usado toda la vida, este lo usa mis vecinos, eso lo usó mis papás, eso lo han usado siempre. Entonces, fíjense que son muy de la mayoría tardía. Cuando ellos esa toma de decisiones lo hacen, mire, como los demás ya lo están haciendo y yo lo llevo haciendo por tanto tiempo, pues es la razón por la que yo lo hago. Pero también tenemos los jóvenes y muchas veces, por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es cuando uno a un niño o a un adolescente le pone a comer ensalada y uno le dice, mire, es que la ensalada tiene todos estos beneficios, es antioxidante, es saludable para su cuerpo, le va a dar todos estos beneficios, pues a él no le importa eso, a él le importa si es divertido o no, si la comida le está generando ese impulso emocional, si le está motivando. Entonces, pues la ensalada para él de pronto no lo motiva, espero que sí, ojalá, pero va a ser diferente. Entonces, probablemente a ese joven no le vamos a convencer a comer ensalada contándole sobre los antioxidantes que tiene. Entonces, también es interesante empezar a identificar, bueno, quién es nuestro mercado y cómo vamos a llegar, es decir, dependiendo de nuestro mercado, de nuestro grupo poblacional, que también se puede dividir por generaciones,
¿a qué tipo de mensajes deberíamos llegar? Si es a jóvenes, de pronto la parte racional no es tan importante como si la parte emocional. Si es de pronto a lo que se conocen ya como esos baby boomers o la generación X, que son ya personas de 48 años por arriba, de pronto ahí sí hay que tocar temas un poquito más racionales, hay que tocar mucho el tema de la difusión en masa. Entonces, este era simplemente como una herramienta que les va a quedar allí también para que ustedes lo puedan andar y puedan mirarlo, pero el principio es el mismo que mirábamos en esta curva de la difusión de innovaciones. Entonces, eso era un poquito el mensaje. Un poquito el mensaje, y les queríamos hacer un quiz antes de ya avanzar a la siguiente parte y tener un pequeño break antes. Un pequeño quiz sobre los fundamentos de segmentación que acabamos de ver para ver si quedó claro. Entonces, Caro, no sé si me ayudas. Yo ahora sí resulta que tengo las votaciones. Pensé que no las tenía. No, tranqui, Caro, yo la puedo lanzar. Voy a lanzarles entonces las dos preguntas y siguiendo la dinámica de las clases pasadas, pues les agradezco. Ahí quedaban las dos preguntas en sus pantallas. Van a ver la primera pregunta, que es, de acuerdo con la teoría de la difusión de la innovación, ¿cuáles son los dos grupos que deben adoptar o comprar un producto si se quiere cruzar ese abismo y alcanzar un posicionamiento importante? Entonces, ahí les dejé las diferentes opciones. Pueden seleccionar dos opciones de estas porque justamente la pregunta les está preguntando por dos grupos. Y recordemos que son dos grupos los que tenemos que convencer primero. Y la segunda pregunta es más fácil y es en la analogía del jinete y el elefante, y ahí nos salen cuatro opciones. Entonces, hay una opción que dice el jinete representa la organización, el jinete representa la parte emocional. No Ahí hemos ustedes respuesta seleccionan. aún. Ya la envié. A ti no te va a salir, Bueno. por lo que eres coanfitriona. Pero ahí ya tenemos solamente una persona me ha votado de 26. Entonces, vamos a dar unos 3 minuticos para que voten. Ahí van votando. Chévere, anímense que este tema es divertido. Listo, ahí van votando, la mitad ya ha votado. Anímense, nos quedan 10 personas que no. Bueno, 30 segundos para que las 10 personas que no han votado se animen a hacerlo. Listo, vamos a finalizar ahí la votación. Vamos a ver los resultados. Uy, ahí alcanzó a votar una persona. Listo. Entonces, ahí están viendo en pantalla los resultados. Me confirman si lo están viendo. Para ambas respuestas, muy chévere ver que sí. Digamos, ahí la mayoría de personas está respondiendo por el lado que es. Vamos a ver la primera pregunta. De acuerdo con la teoría de la difusión de la innovación, ¿cuáles son los dos grupos que deben adoptar o comprar un producto si se quiere cruzar ese abismo? Entonces, recuerden que esos dos grupos son estos que hablábamos aquí, y esto igual les va a quedar dentro del material de la sesión para que lo puedan repasar. Y esos dos grupos son los innovadores y los adoptantes tempranos, que aquí los llamamos primeros seguidores, pero en el video aparecía como adoptantes tempranos. Estos dos grupos son los que nosotros tenemos que convencer primero si queremos llegar a la mayoría de la población. Entonces, es lo que nosotros conocemos como el abismo, ese salto entre los primeros, que es ese primero 15 o bueno, 17%, 16% de la población. Si queremos llegar al resto, tenemos que cruzar ese abismo. Pero solo podemos cruzarlo si convencimos a estos innovadores y adoptantes tempranos. Entonces, en la presentación justamente, ay, creo que se me fue del Zoom. No sé si ustedes la están viendo allá. Ahí compartir los resultados. Ahí se los estoy compartiendo. Entonces, vimos, entonces aquí justamente, acá podían responder dos opciones.
La mayoría dice sí, adoptantes iniciales, el 12.5%, que representa el 12.5% de la población. Aquí el 60% de los que votaron anotaron esa respuesta. Y la siguiente respuesta también más indicaron fue la innovadora, es decir, que estos dos están correctos, estos dos, incluso la respuesta correcta son estos dos. Y algunos también, digamos, me inquieta un poquito que hayan respondido mayoría temprana, mayoría tardía, rezagados. Esto curiosamente también está formando una curva cuando uno lo ve, pero aquí la respuesta eran estos dos últimos, porque mayoría temprana, mayoría tardía, rezagados. Recuerden que solo podemos llegar a esos tres grupos, que son la mayoría de la población, que sumados este 16, 34, 34, pues nos da casi que el 80%. Solo podemos llegar a ese 80% de la población si logramos convencer a estos primeros dos grupos que representan el 20%. Entonces, ese es el mensaje para que lo tengamos muy claro. Cada uno de estos grupos hay que llegarle con mensajes diferentes porque son diferentes en su forma de tomar decisiones. Entonces, no podemos aspirar a tener un mismo producto y comunicarlo de manera igual a todo el mundo, o no podemos ni siquiera aspirar a tener un solo producto que les funcione a todos estos grupos poblacionales. Entonces, este es como el mensaje de fondo. Y el otro, que era muy sencillo, era la analogía del jinete y el elefante. Entonces, la mayoría de ustedes respondió que el elefante representa la parte emocional al momento de tomar una decisión. Esa era la respuesta correcta. Respuestas incorrectas. La primera, el jinete representa la organización, entonces que el elefante representa el mercado. No necesariamente, la analogía no se trataba de eso. El jinete representa la parte emocional, no, todo lo contrario. Y el elefante representa nuestro producto, no hablamos allí de producto, sino que hablábamos de el comportamiento de la toma de decisiones. Entonces veo que estamos por buen camino, ahí vamos entendiendo. Y ya para cerrar un poquito este tema de segmentación, pues que lo quisimos traer aquí en producto, porque todo producto arranca por la segmentación, y de la segmentación y saber muy bien cuáles son nuestros clientes, pues es que nosotros hacemos el resto del ejercicio del marketing mix. Pues ya para cerrar esta parte de segmentación, pues hay muchas formas de hacer la segmentación, como entender ese cliente. Y eso también lo hacíamos en la sesión 1 de propuesta de valor. Hacíamos este ejercicio de construir el perfil de nuestro consumidor. Aquí lo aterrizamos un poquito más en algunos datos que ustedes deberían tener en cuenta también para construir ese perfil, que en la sesión 1 lo hicimos de manera un poquito más sintetizada. Aquí ya lo expandimos un poco más, lo profundizamos. Entonces ustedes deben tener en cuenta esas características, esas variables geográficas, es decir, dónde se ubican geográficamente, en qué tipo de clima, qué tipo de población, porque recuerden que ese entorno se va a traducir en alegrías o frustraciones que tiene una persona, ¿no? Y en sus trabajos, en sus actividades diarias. Variables psicográficas que se refieren a la clase social, el estilo de vida, la personalidad, esas variables demográficas muy importantes. Aquí veíamos un ejemplo, por ejemplo, el tema de la edad y cómo, dependiendo de la edad, uno incluso puede llegar a ver esas tendencias en la forma como toman de decisiones los diferentes grupos generacionales, en este caso. Entonces tenemos edad, sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, renta, pues sus ingresos, la profesión. Todo eso debemos tenerlo en cuenta para empezar a aterrizar ese perfil de consumidor y empezar a construir esos segmentos, ¿no? Y para cada segmento, pues uno diseña su producto. Y el comportamiento, pues también que tiene que ver con cómo toman esa decisión de compra, ¿no? Es decir, en qué momento compran, qué beneficios esperan, cómo son como usuarios, cómo usan las cosas. Entonces, esto también les queda allí para que lo tengan presente, pero ya digamos la intuición, el fundamento, la lógica detrás ya la revisamos con estos ejemplos. ¿Por qué hacemos esto? Pues las ventajas justamente de la segmentación es poder reconocer la importancia de cada segmento, conocer cuáles son los clientes menos rentables y cuáles podrían ser más rentables, detectar y analizar las oportunidades que ofrece el mercado. Para uno identificar esas oportunidades, pues uno va y lo hace por segmentos, porque no todas las personas son iguales, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros es diferente y tiene sus particularidades, pero eso también lo haría muy complejo mirar cada persona por aparte. Entonces hacemos esos grupos o esos segmentos para poder llegar, ¿no? Y capturar un poco de esa complejidad que tiene cada persona en su toma de decisiones. Para poder identificar las tendencias en los nuevos productos, para poder adecuar nuestros productos a las necesidades reales de un grupo de personas, para poder justamente hacer lo que estamos haciendo hoy, que es preparar las estrategias y esos presupuestos que nos van a llevar a tomar decisiones comerciales para tener impactos en nuestras ventas, y eso se conecta después con otros indicadores más financieros que veíamos la clase pasada. Entonces, esas son las ventajas y por qué hacemos la parte de segmentación.
Esta lámina, bueno, esto se las vamos a dejar allí, pero esto lo repasamos en la propuesta de valor y era un poco entender esas necesidades a las que uno podía mirar en un cliente o en un segmento. Entonces hay diferentes tipos de necesidades, hay necesidades psicológicas, necesidades más de autorrealización, hay necesidades más físicas, más fisiológicas, básicas, como comer, tomar agua, respirar. Hay necesidades, lo que le decía, más sociales, como el tema de recibir afecto, de tener, por ejemplo, aceptación, reconocimiento. Entonces, eso se lo dejamos allí, pero eso ya ustedes lo repasaron en la construcción del perfil de consumidor de la propuesta de valor. Entonces, todo esto para decirles que la P de producto, es justamente esa propuesta de valor clara. Y tener una propuesta de valor clara es la clave del éxito, pero para tener esa propuesta de valor clara tenemos que hacerla por segmentos, porque ya vimos esta teoría detrás de la difusión de la innovación, que nos dice que no todas las personas son iguales, no todo el mundo toma decisiones iguales y por eso hay que hacerla y dividirla en grupos y llegar a cada grupo con una propuesta de valor diferenciada o diferente. Eso, en últimas. No sé, Caro, si tenemos tiempo para hacer esta pregunta. Sí, justamente hacemos esta pregunta, ya nos vamos a receso para cerrar la primera P de producto y digamos resaltando los mensajes principales de esta primera P de las 4 que vamos a ver en el taller de hoy es precisamente cómo todo arranca desde conocer muy bien el mercado al que le queremos llegar, ¿no? Empezar a hacer una segmentación adecuada con diferentes herramientas que existen. Ya hay mucha información documentada de los diferentes segmentos que existen en el mercado. Yo creo que ahí lo importante es coger esta información y ponerla a servicio de los productos de la empresa, de la estrategia, de lo que quieren hacer. Y segundo, ver lo que explica ahorita Juan de cómo hacemos para despertar esas emociones en ese segmento. Ese podría ser un corto resumen de esta primera P que nos gastamos la mitad, digamos, invertimos la mitad del taller porque es realmente una de las más importantes. Ya las otras las vamos a ver ahorita, pero esta es la más gruesa y la que más información tiene. Entonces, para cerrar e irnos a receso, si quería como que una o dos personas nos compartieran cuál es su propuesta de valor en este momento, sobre todo cómo la han ido puliendo al inicio y como con todas las sesiones que hemos venido haciendo. Si nos gustaría oír eso, si alguien se anima a compartirnos, creo que puede ilustrar muy bien algunas de las cosas que estamos haciendo. Sí, anímense, anímense. Además, recuerden que esto era parte de la tarea para hoy, ¿no? Porque si esa tarea uno del taller uno, sí lo teníamos que tener para hoy. Entonces, igual no hay presión, pero el que nos quiera compartir, súper. No sé quién se anima. Carol, Carol Jack. Adelante, Carol. Creo que nos Hola, buenos días. Muy buenos días. Hola Juan, buenos días. Hola Carolina y a Fabián también, a nuestro equipo. Bueno, yo sí la he venido construyendo porque pues desde tu primera clase ha sido muy chévere cómo nos conectamos con nuestra temática de nuestro producto, junto con mi compañera Victoria Enríquez de la Enrique Rebolledo. En el corregimiento del Remolino deseamos pues sacar adelante darle una nueva oportunidad a ese limón para transformarlo en un limón deshidratado que nacerá pues ese producto a partir del limón de tercera categoría que queda del limón fresco. Bueno, me conecté mucho con lo que contabas acerca del superpoder, del orgullo más grande y de ese objetivo. Entonces, pues no sé, en esa propuesta de valor habíamos construido en torno a una emoción que nos despertaba como era la siguiente. Pues lo importante no es llevarse el limón más grande, sino sacarle jugo al limón que tienes. Y bueno, a partir de ese construir ese superpoder que tiene pues nuestro producto, que es el de transformarse y renacer en un nuevo producto capaz de seguir alimentando. Y bueno, y el orgullo que pues
estamos construyendo y las emociones en torno a ese producto es la capacidad de creer que a partir de lo que parece que está perdido y no encaja en algunos estándares de calidad, pueda aún gozar de la fuerza para sacar su mejor jugo o su mejor polvo. Súper, Carol, está Ese muy lo chévere. tenemos, eso es lo que tengo por ahora. Está muy chévere, Carol, porque fíjate con esa frase, bueno, lo hablo por mí, pero yo sé que varios de ustedes que escuchamos esto se pudieron conectar, pero esa primera frase que dices que lo importante de pronto no es el tener el limón más grande, sino el poderle sacar jugo, creo que eso apela directamente a las emociones. Yo como consumidor ya me dieron ganas de ir a prepararme una limonada, ¿sabes? O sea, sin decir mentiras, ¿no? Como que de verdad eso me gusta mucho porque uno puede presentar la propuesta de valor de manera un poco técnica y decir, no, es que nosotros tenemos limones y estos son limones de esta calidad, de este tamaño, pero eso no me hubiera a mí evocado mayor cosa, porque limones como esos de pronto, uno, pues de pronto ni esos datos ni los entiendo, o dos, pues no me dicen mucho más de lo que son ustedes y del por qué hacen ustedes lo que hacen. Y aquí en la propuesta de valor que nos estás comentando, lo tocas de una manera muy chévere, muy didáctica, muy que toca las emociones, pero también nos dices el por qué, ¿no? Como el tema de la alimentación, nos dices el tema de esa transformar, del renacer. Entonces, esas palabras muy, muy bacanas realmente para, para conectarte con la audiencia. Yo creo que lo has logrado. Y, Y de manera muy sencilla, ¿no? Porque dijiste tres frases y eso se trata, ¿no? Poder de manera muy sintética llegar a comunicar lo que uno quiere comunicar. sí, a mí, por mi parte, yo la escuché y de una me sacó una sonrisa automáticamente. Y yo, escuchando a Juan, sí creo que eso es lo que uno quiere apelar con la propuesta, a la hora de esa emoción, a ese mensaje corto, corto pero sustancioso. Entonces, sí, no, nos encanta. Gracias porque ese es un muy buen ejemplo. Sí, quisiera también ver si hay alguien más que se anime a compartir la de ustedes. Sí, yo los animo a que participen porque, digamos, aquí también es un espacio para retroalimentar, ¿no? Estamos en construcción, puede que no sea la propuesta final, pero pues de eso se trata. O sea, si aún no tenemos ese discurso, ese mensaje, la gracia es que lo logremos construir en el marco de este proyecto y con una asesoría personalizada para ustedes que, pues para eso estamos realmente. El proyecto de Colombia Productiva quiere precisamente eso. Entonces, bueno, si no veo más manitos levantadas, Carol, muchas gracias por la participación. Yo creo que eso evidencia muy bien lo que estamos queriendo ver ahorita. Y siendo entonces las 9:17, yo los invito a que hagamos un receso para ahorita continuar con las 3 P's restantes. Entonces, si son veámonos a las que será, Juan. A las y 25, para darles unos, ¿sí? Para redondear ahí. Ya si nos quedan 35 minutos, creo que es suficiente. Listo, perfecto. Entonces un receso corto y nos vemos ahorita 9:25. El receso para la limonada, sí, súper. No, Carol nos dejó intimidados a todos aquí porque después de que hablaste ya nadie quiso participar. Muy buena la propuesta. Chévere, entonces vamos al receso y ya continuamos. Gracias.
Bueno, listo, regresamos entonces. ¿Ahí me ven y me escuchan? Sí, te escuchamos, Caro. Gracias. Listo, bueno, entonces vamos a continuar para en lo que resta ya alcanzar a ver en estos 35 minutos las restantes 3 P's, que son un poco menos cargadas de información, pero igualmente valiosas a la P de producto. Entonces, para continuar, la siguiente P que vamos a ver es la de precio. La información sobre el precio del producto o servicio que la empresa ofrece en el mercado contiene muchas variables que es importante monitorear. Porque, digamos, el precio es una variable muy sensible en el mercado que afecta la demanda de un producto, ¿no? Digamos, el precio también, aparte de, digamos, de ese valor, cómo afecta la demanda, también pues repercute directamente en toda la parte de costos y de la estructura financiera, que era lo que veíamos en el taller pasado con Juan, de cómo esa parte de costo es tan importante también para decidir un precio. Y adicional a eso, el precio también implica un valor psicológico que el producto ofrece a la hora de poder establecer ese valor. Entonces, como en el precio es toda una variable que contiene muchas aristas y que es muy interesante ir entendiendo qué influye el precio, cuáles son los diferentes maneras de fijar un precio en una organización y cómo eso se ve reflejado en la comunicación o en el mercadeo que utilicemos. Entonces acá un concepto que quizá algunas personas que pudieron haber estudiado administración o economía o incluso ingeniería están relacionados es con el concepto de la elasticidad del precio de la demanda. Este es un concepto que mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía. Y yo creo que ese concepto es muy importante entenderlo porque tenemos que ver nuestro precio en dónde se ubica en relación a esa elasticidad, si nuestro producto es muy elástico o no es muy elástico, si tiene una demanda inelástica, una demanda elástica, para entender si nosotros hacemos un cambio de precio, por ejemplo, una fijación de precio, eso cómo va a impactar en la demanda. Entonces, básicamente eso es todo un tema y eso es como todo un módulo de clases de economía, pero realmente nosotros queríamos transmitirles que primero realmente hay diferentes categorías, pero las dos grandes es la demanda inelástica y la elástica. La inelástica es cuando la reacción de los consumidores ante un cambio de precio no es significativo. Entonces aquí, por ejemplo, se sitúan los medicamentos en los que es un bien que yo necesito tanto que puede que yo le cambie un precio, que lo suba, que mi demanda va a seguir siendo igual porque es un bien casi que de primera necesidad. A eso se le llama un producto inelástico y digamos ese tipo de productos tienen unas estrategias especiales sujeto a esa condición de mercado y de comportamiento de mercado, unas estrategias diferentes a emplear. Mientras que, por ejemplo, una demanda elástica es cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio es significativo. Entonces, por ejemplo, yo veo que si yo, por ejemplo, cambio cierto porcentaje de mi precio, esa demanda también va a cambiar ese porcentaje. Esa demanda o puede subir o puede bajar. Entonces, si yo le bajo el precio, puede que asimismo mi demanda suba o puede que si yo le subo el precio, asimismo mi demanda baje. Y la demanda elástica está mucho más representada en los productos que por lo general tienen sustitutos. Entonces, por ejemplo, si yo un bien sustituto significa que, por ejemplo, si yo vendo leche, pues mi leche es fácilmente sustituible por alguna otra de otra marca o de otra competencia, ¿no? Entonces es importante entender ese concepto porque así mismo uno le ayuda a entender dónde se sitúa mi producto, ir viendo entonces aquí qué estrategias yo uso para que mi producto cada vez tenga una demanda más inelástica. Y así es cuando uno dice, bueno, sí, yo puedo vender leche, pero mi leche, ¿qué ofrece que el resto no? Entonces, ¿por qué me prefieren a mí? Y vemos nuevamente acá
se conjuga lo de la parte de la atracción con la parte de el interés, el deseo, la venta y la fidelización. Y aquí es donde radican las herramientas tan importantes de una propuesta de valor clara, ese mensaje que damos y despertamos emocionalidad, la historia que se cuenta detrás del yo, por qué hago lo que hago y no solo en un producto, y sobre todo esas estrategias de fidelización, de comunicación que yo estoy ofreciendo. Entonces uno puede que si uno se vuelve fiel a un producto, pues así le suban un poco el precio, si uno está feliz y contento, pues al final puede que lo pague. Entonces es como un mensaje muy poderoso que también a la hora de analizar el precio es importante entenderlo. Y también cuestionarnos un poquito, yo en las auditorías que hacíamos, sí, en la auditoría que hacíamos en enero, digamos el año pasado, en el diagnóstico y en el plan de acción que construíamos, yo creo que hay empresas que tienen mucho más claro cómo definen el precio de su empresa y hay otras que no. Y digamos, está bien, aquí estamos para aprender mucho más, pero digamos, establecer un precio no es solamente establecer un valor y ya, sino realmente es establecer una estrategia de precios detrás que esté muy alineado, por ejemplo, al público al que uno se está dirigiendo, que también se tome el tiempo de analizar los precios de los productos, por ejemplo, de la competencia, de analizar el costo del producto que uno tiene con toda la estructura financiera y todo lo que vimos la vez pasada, que también se analice el posicionamiento de la marca, la salud de la marca, un poco también lo que decía Juan ahorita y nos explicaba en qué ciclo de vida, en qué etapa del ciclo de vida está el producto para yo también saber cómo juego con ese precio. Digamos que uno no necesariamente establece un precio y se tiene que casar con él, sino que esto también es una herramienta estratégica que puede variar según el mercado, cómo se comporte. Y entonces, por ejemplo, aquí entramos a ver hay varias formas de definir el pricing, pero sí es importante tener en cuenta esas variables que les estamos diciendo, el público, la competencia, ¿no? Como el costo, el posicionamiento, y aquí algunas de las 6 principales formas de uno establecer un precio es, digamos, primero el tradicional, que es yo ya me he tomado la molestia de tener una buena estructura de costos, una buena estructura financiera, medir, por ejemplo, el punto de equilibrio de mi empresa y adicional de establecer un margen, un porcentaje de margen de ganancia, y la vez pasada veíamos el margen operativo, el final de la utilidad. Entonces, establecer, por ejemplo, esos valores que yo quiero para mi empresa y que para mí me permiten ser rentables. Ese, digamos, yo creo que también es uno muy tradicional. El segundo, por ejemplo, hay empresas que fijan el precio con relación a su competencia. Obviamente también dentro de su estructura financiera le tiene que poder ser rentable, pero muchas veces cuando no saben a qué precio introducirlo empiezan por ahí, por poner uno similar, un poquito más alto, un poquito más bajo, pero mantenerse en un rango. Luego también existen, por ejemplo, estrategias, hay empresas que definen un precio de lanzamiento especial, que puede que sea mucho más barato de lo que va a ser luego para poder generar una base de clientes alta, de atraerlos, de generarles interés, de, por ejemplo, que lo compren y una vez enamorados, ya teniendo una base enamorada, una base fiel de clientes, pues ya pueden empezar a jugar con ese precio. Luego también hay otras estrategias de precio, por ejemplo, por paquetes. Entonces muchas veces vemos en el supermercado como hay bienes complementarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un paquete que es la leche y el café, ¿sí? O, por ejemplo, sí, no sé, esa es la que más se me ocurre. Y entonces, ¿cómo se hace un precio por paquete? Entonces, yo no lanzo únicamente mi producto, digamos, si vendo café y ya, sino también lo lanzo con una leche. Entonces, eso me permite tener un precio, por ejemplo, más alto, y así también empezar a generar fidelidad. O, por ejemplo, también existen un montón de estudios y de corrientes psicológicas
que estudian la percepción de precios desde el punto de vista psicológico, y aquí es cuando entra mucho la comunicación, los colores, cómo se presenta, que ya vamos a ver unos ejemplos. Y también, digamos, es analizar otras variables del mercado, por ejemplo, el establecer precios de una manera geográfica. Entonces, ver cómo esta población, por ejemplo, le puedo cobrar un precio, pero, por ejemplo, si ellos están ubicados en un lugar específico de la ciudad o en un lugar específico del país, cómo ellos tienen una capacidad, por ejemplo, de pagar más que otro, o sus comportamientos o no. O si, por ejemplo, este producto yo se lo estoy comunicando al adolescente, pero realmente se lo compra su mamá, entonces, ¿cómo la mamá puede pagar más que el adolescente? Y yo empiezo a jugar con esas variables para establecer precios. Entonces, aquí, pues es todo un mundo muy apasionante el de los precios, pero básicamente el mensaje sí es como analizar mucho la segmentación del mercado que tenemos, y aquí por eso empezamos con eso en producto, entender dónde se ubica mi segmento, ¿no? De esas edades, de esos comportamientos, de esas herramientas, dónde está. También estudiar muy bien mi mercado, muy bien mi competencia, y no solo diría mi competencia, sino también los bienes complementarios, los que a mí como marca me apoyan, me respaldan. Entonces, por ejemplo, si yo vendo un chocolate de mesa amargo, como de pronto un bien complementario al mío sea la panela o el azúcar, ¿saben? Como analizar también esos productos que a uno lo rodean como marca. Obviamente analizar el costo, que lo vimos parte de eso el taller pasado, y el posicionamiento de la marca, que también lo vimos en la sesión 1 y lo estamos repasando ahora. Entonces, acá les traemos unos ejemplos por ejemplo, el que les comentaba ahorita del precio de lanzamiento. Entonces, aquí es como lanzamiento y es un precio especial, y te dicen que lo puedes pagar con 12 cuotas sin interés, liberado, envío gratis. Mauricio, yo envío todo eso y digo, uy, de una. Y así yo entro y me dan más ganas de probar un producto, que era lo que veíamos en el embudo de marca al inicio. O sea, yo primero tengo que atraerlo, luego despertarle un interés, pero lo primero es atraer, y por eso se utiliza tanto un precio especial de lanzamiento, campañas, ¿no? Promoción. Otra de las cosas que veíamos, por ejemplo, era la comunicación psicológica, ¿no? Esa percepción psicológica de, por ejemplo, esta propaganda de unas pizzas de jamón y queso, pues me dice como, uy, antes estaban 2.25 euros y ahora está en 1.89. Entonces ahí juega con la psicología del consumidor, porque primero, antes me cobraban más, luego encima de todo tachan ese precio si ven la pieza de comunicación, luego aumentan el tamaño del número del precio y me dice, y ahora 1.89. Entonces yo soy como, uff, pues claro, ¿no? Es que está haciendo una súper rebaja, yo tengo que comprarlo. Entonces ahí es como entender también cómo se define un precio y cómo se va comunicando. Y aquí, por ejemplo, pues también es la estrategia que siempre hace McDonald's de darle varias opciones al consumidor, ¿no? Entonces, de un precio tal, el doble tal, el triple tal, cómo lo resalta en su publicidad. Digamos que acá el precio, las piezas rojas son como las que más resaltan, entonces uno dice como, uy, también la posibilidad de poderlo comprar en paquete, como es mucho más especial, ¿no? Y acá también dice especial, entonces juega mucho con todas esas variables, es decirles que para establecer un precio no solamente es una variable que analizar, sino son varias, y uno ver eso cómo lo coge y lo plasma en herramientas de mercadeo para comunicar el mensaje adecuado, con el color adecuado, con el diseño adecuado. Entonces, pues este tema también de pricing es súper, súper interesante. Listo, eso relacionado a la P de precio. Y ahora pasando a la P de plaza, la P de plaza lo que quiere decir es el canal o el lugar donde se crea un producto, es donde, mejor dicho, donde se vende,
pero también hay que tener en cuenta cómo la plaza comprende todos los lugares donde va pasando ese producto hasta que le llega al consumidor final. Y como eso es así, entonces la plaza también incluye toda la información relacionada al almacenaje, al empaque, al embalaje, a los puntos de venta, a la relación que yo tengo con los intermediarios, también, por ejemplo, cómo se gestionan los inventarios en mi empresa, en el punto de venta, las estrategias dependiendo de, por ejemplo, es muy distinto tener una tienda física en comparación a si tiene un e-commerce o una plataforma en línea. Y que hemos visto ahorita con el COVID, como toda esta parte de e-commerce, herramientas digitales, cada vez va tomando más fuerza. Entonces uno ya entiende como, ay, bueno, yo tengo que analizar también mis 4Ps dependiendo de mi plaza y de donde eso esté. Y una variable muy importante a entrar a analizar es la longitud del canal de la distribución. Y esto es un tema interesante porque, por ejemplo, un canal de distribución, digamos, es la figura directa que va del productor al consumidor y que uno muchas veces dice como, ese es el deseado, ¿no? O el que uno quisiera así como promover mucho más, sobre todo también de cara en el agro, desde el cultivo, pero también es importante entender que luego, por ejemplo, hay un canal de distribución corto que va, por ejemplo, el productor a un minorista y luego al consumidor. Y también hay un canal largo que va del productor al mayorista, luego a un minorista y luego a un consumidor. Acá, digamos, yo creo que lo importante no siempre es eliminar los intermediarios. Yo creo que los intermediarios en ciertos productos y en ciertos canales es importante tenerlos, siempre y cuando los intermediarios sean personas que aportan y sea una relación gana-gana. ¿Sí me entiendes? No que sea esa relación de intermediario, yo te voy a ti a sacar la mayor plata, te voy a cobrar lo que yo quiero, no te voy a mantener el precio, ¿sabes? Sino eso es como un poquito como se han, por así decirlo, satanizado los intermediarios, pero realmente en muchas otras figuras es importante tener intermediarios porque gracias a ellos logramos llegar al consumidor final. Entonces también evaluar esa relación que se establece con ellos, que sea una relación sana, de un gana-gana y que nos permita en conjunto diseñar diferentes estrategias de mercadeo para que podamos todos ganar a lo largo de la cadena de valor. Entonces aquí el mensaje también es como hay que analizarlo si es directo, si es corto, si es largo, porque en cada uno, digamos, de esos actores o de actores y lugares que tocan nuestro producto hasta que le llegue al consumidor que deseamos, pues también así va variando las 4Ps, así va variando el producto, cómo se ofrece, se va variando entonces el precio, se va variando la comunicación y esas son variables que es importante tenerlas en cuenta dentro de nuestra estrategia. Y lo digo porque cuando hablamos con las empresas de Cauca y Nariño, hay unas que, por ejemplo, sí tienen más actores o tienen una longitud más extensa del canal de distribución y hay otros que llegan de manera directa. Entonces no hay uno que esté bien, no hay uno que esté mal, no, realmente todo es válido siempre y cuando a mí me genere rentabilidad, mi producto llegue en buenas condiciones, se genere y se comparta valor por igual entre los diferentes actores y sea rentable. Eso es al final lo que es importante también analizar acá en esta variable de canal. Y así también, digamos, aterrizar también un poco preguntas que nos ayudan a profundizar más en esta variable de la plaza, es entender dónde buscan tus clientes tu servicio, tu producto. O sea, en qué tipo de plataforma están. ¿Están en la tienda de barrio? ¿Están en una cafetería? ¿Están en las redes sociales? ¿Y en cuál red social está? ¿Está en Instagram? ¿Está en Facebook? ¿Está en dónde está? También entender a qué tipo de tiendas, cuando digo tiendas, digamos, también se refiere por lugares a donde se dirigen esos clientes potenciales que, digamos, yo quisiera capturar y aún no tengo. ¿Será que estoy yo vendiendo en un lugar en donde quizá tengo una mejor oportunidad en otro tipo de canal?
sí, entender también sus hábitos de compra, por ejemplo, si es en el centro comercial, cómo compra en el centro comercial, cómo se diferencia de una tienda regular, en el supermercado, en línea, también analizar los hábitos de compra son muy distintos en los canales, ¿no? Y eso hay todo un montón de estudios para determinar cuáles son como esos drivers o esas motivaciones de los hábitos de compra en cada uno de los canales. Y acá ayuda mucho la observación, preguntarle a amigos, ¿no? Como tomarse la molestia de situarse desde el observador en una situación y ver. También entender cómo se accede a los diferentes canales de distribución, cómo es ese acceso, si les está siendo difícil llegar o si está siendo fácil, por ejemplo, cómo difiere la estrategia de distribución de uno de los competidores. Digamos que el canal también se analiza la estrategia de distribución, o sea, aparte de analizar el comportamiento del producto en el punto de venta, también es lo que yo les digo, cómo se comporta ese canal y cómo es toda esa distribución que juega con las variables de inventario, de embalaje, de empaque, todo este tipo de cosas. Entender, por ejemplo, si uno necesita una fuerza de ventas que le ayude o si lo puede hacer, digamos, de manera directa, sin fuerza de ventas, pero entonces, si esa fuerza de ventas, por ejemplo, no es presencial, entonces, ¿cómo puede ser? Y acá entra a jugar mucho la que vamos a ver ahorita de la promoción. No hay productos que es diferente si uno pone en góndola que por ejemplo si tiene un producto de catálogo que lo tiene que hacer de manera presencial, entonces es esa fuerza de ventas, puede ser presencial o puede ser a través de piezas, pero yo qué necesito. También entender qué espacios comerciales yo puedo asistir para que esto se amplíe. O sea, si puedo, por ejemplo, ir a ferias, si puedo hacer ruedas de negocio con mis clientes. Lo que nosotros también hemos observado mucho en el agro es que, por ejemplo, muchas veces se promueve el ir a ferias comerciales, pero, por ejemplo, no se ha dado la suficiente capacitación de cómo ir a una feria comercial. O sea, ir a una feria comercial no es solamente yo pararme a promocionar mi producto, sino es todo lo que implica el discurso de ventas que yo voy a decir. Si yo en una feria pasan tantas personas, pues yo tengo que tener, eso se llama un speech de ventas o un mensaje ganador en el que yo pueda, por ejemplo, como nos compartía la empresa Enrique Rebolledo, de poder decir esa propuesta de valor en una oración corta y que enamore, ¿sabes? Que sea fácil, que sea corto. También en una feria es muy importante observar, ¿no? Observar el cliente, qué pregunta de mi producto, qué de los otros stands en el stand, por ejemplo, de mi competencia o de mi producto complementario, que analiza. También, por ejemplo, en las ferias es muy importante ir a ver proveedores, los proveedores de uno. Si me entiendes, ir a una feria no es solamente ir a vender, ir a feria se necesita toda una inversión también de tiempo, de dinero, estar ahí, también entender un poco, también entender un poco sí, y sí, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la promoción, cómo empieza a jugar toda la digitalización, las tiendas en línea, las aplicaciones, las redes sociales para impulsar mi producto. Creo que ese es un mundo que tiene mucha tela por cortar y estamos andando hacia ello. Entonces, eso en términos de plaza. Y la última P, que es una de las más también como que también tiene mucha información y es una de las más interesantes porque uno las ve accionar en el día a día, es la P de la promoción. Y aquí está el transmitir la información entre el vendedor y los consumidores para influir en sus actitudes y comportamientos. O sea, realmente todas las 4 P lo hacen, pero esta está específicamente en transmitir en esa información, en transmitir esos mensajes, esa comunicación. Es una forma de volver un producto o servicio conocido en algo convincente, inolvidable. Aquí se relaciona con el embudo que vimos desde el inicio y hay ejemplos como
la publicidad, las relaciones públicas, dónde yo ubico mi producto, y también ver, esto es como el análisis del retorno de la inversión de esas actividades, ¿no? Como yo, por ejemplo, la publicidad, cuánto me cuesta y cómo la puedo ver, o por ejemplo, si mejor hago, y no, o sea, el mensaje no solo publicidad, la promoción, sino, por ejemplo, yo cómo me encargo de que mi producto sea una experiencia, no solo un producto, que esté soportado, por ejemplo, por algún evento o por alguna, no sé, música complementaria, por ejemplo, todo el material de merchandising que yo también puedo dar para que me recuerden como gorras, esferos, cuadernos, cómo juega aquí el rol de la venta personal y, y es todas esas herramientas para, digamos, hay herramientas para atraer, para interactuar y para deleitar. Y un poco, sé que esto lo veían en la primera, lo veíamos en la primera sesión de propuesta de valor, pero por ejemplo esas herramientas para extraer están los anuncios, los videos, los escritos, las redes sociales, las estrategias de contenido, toda la parte de herramientas para interactuar juega el papel de la gestión de oportunidades de venta, de por ejemplo, sí, o sea, es entender uno cómo puede interactuar mucho más con ellos, recibir retroalimentación por parte del consumidor, y también entender todas las herramientas para deleitar, que es un poco, está muy relacionado con el contenido que yo digo, con el mensaje que hago, con la retroalimentación y los beneficios que le ofrezco. Es un poco, y acá también hablar de la importancia en promoción de los esquemas de certificación, que Juan también nos quiere compartir un pedazo. Sí, claro, no, ahí realmente es un mensaje muy corto y es parte de esta, digamos, como porque no olvidemos que esa es como la prioridad del programa en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Todo el tema de la calidad y es un poquito donde entra este tema de la calidad y esto de la calidad entra los sellos, las certificaciones, tener un INVIMA, tener un HACCP, algunos que ya están más apuntándole a un Global Food Safety Initiative, o sea, como todas esas certificaciones y sellos donde entran en todo esto del mercadeo. Y la respuesta es, pueden entrar en varios lugares. Uno puede ser directamente en la propuesta de valor, en el producto. Por ejemplo, en el segmento institucional, muchas veces vamos a necesitar estos sellos para entrar, porque es parte de las necesidades de nuestro cliente. Pero también aquí en promoción puede aparecer de nuevo estos sellos y es como yo vuelvo estos sellos como una herramienta para generar confianza y transmitir esa confianza a través de pronto de la imagen, incluir estos sellos en los empaques o incluirlos en mis piezas promocionales, pues en la medida que sea posible, ¿no? Pero es un poquito el mensaje y es que estos sellos van más allá de simplemente sellos y sistemas de calidad, sino que se pueden conectar a las diferentes P's de nuestra estrategia de mercadeo en diferentes lugares, pero para que no los olvidemos, no nos olvidemos de que existen y que efectivamente nos pueden servir como herramientas para hacer promoción, para robustecer nuestra propuesta de valor, pero en el fondo son todas herramientas para generar confianza con nuestros clientes, ¿no? Entonces ese era un poquito el mensaje y por eso traíamos esta laminilla aquí. Adelante, Caro. Era un poco el mismo mensaje, ¿no? Entonces, si quieres, adelante. No, si quieres, Caro, es que yo veía que tú habías incluido la siguiente parte, lo de las herramientas. Eso si quieres lo pasamos, para que sigas. Sí, pero acá queríamos hacer una encuesta. Pues básicamente entender, digamos, con base en lo que acabamos de decir ahorita de promoción, de esas diferentes herramientas que existen, y digamos, una de esas también es, que queríamos indagar ahorita en la parte de promoción es si ustedes están empezando a utilizar herramientas digitales. Y yo recuerdo que también en el taller de la sesión 1 se veía parte de eso, pero aquí también dejarles el mensaje, por ejemplo, que las 4 Ps, también está viendo todo un tema, todo un movimiento de analizar entonces esas cuatro Ps, pero aterrizadas al marketing digital.
y ellos digamos, los que están estudiando todo este tema lo hablan como las 4 Cs. Y aquí, entonces, por ejemplo, cuando uno habla de producto en un marketing tradicional, en un marketing digital empieza a hablar del contenido, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se vuelve fiel a una marca en línea, en internet, en Instagram, en Facebook, en todo esto, ya no es solamente un producto como tal, sino el contenido, lo que la marca me dice, me comunica, cómo los mensajes que me está transmitiendo le pegan a mis necesidades, ¿no? Cómo capta mi atención. Luego, toda la parte de precio, digamos, se ve traducida en el marketing digital a la comunidad. Entonces, ¿cuál es la comunidad que tiene? ¿Cuál es la forma en la que se está interactuando con ellos, aportando ese contenido de calidad? eh, ¿Saben? Entonces es como, ¿cómo se traduce eso ahí? Por ejemplo, toda la parte de promoción en el marketing tradicional, entonces se va volviendo toda la parte de conexión en el marketing digital. Y la conexión se refiere a tener claro cómo cada red en la que yo estoy es un mundo diferente, tiene unas herramientas diferentes, una forma de accionar distinta, y que se debe diseñar todo un plan de marketing para interactuar en esas redes. Entonces esa promoción tiene que ver mucho con ese plan de conexión y yo cómo lo manejo según la red. Y el punto de venta, o por ejemplo la plaza, también son las conversaciones que se generan para ganar la confianza y para movilizar entonces a nuestros clientes con la información de producto, ponernos en los zapatos de ellos y entender qué están necesitando y cómo lo están necesitando. Y obviamente estas dos dimensiones pues se traducen en poder generar ventas concretas al final, y esas ventas que provengan de clientes y de clientes que se han sentido atraídos y fidelizados. Entonces, ya para ir cerrando, en los últimos 5 minuticos que nos quedan, es también irles comunicando el mensaje de las tendencias actuales, de cómo también en todo nuestro mapa de ruta de las 4 Ps hay que también tener puesta la mirada en cómo establecemos ese mapa también acorde a las tendencias, y acá también está muy relacionada la promoción, porque, por ejemplo, están habiendo tendencias de mercado muy marcadas, tanto a nivel, digamos, nacional también como mundial, y por ejemplo, algunas de ellas todos estamos volcando mucho más hacia lo digital, y COVID lo evidenció un poco, ¿no? Las economías colaborativas, de cómo esto no solamente es lo que yo como empresa hago, sino el impacto que yo genero, cómo yo estoy compartiendo valor y entregando valor no solo a mi empresa, sino a la comunidad, al medio ambiente. ¿Saben? Eso es súper importante y está relacionado con la sostenibilidad, cómo yo conjugo mi parte económica, ambiental y social para hacerme sostenible en el tiempo. Aquí entra temas de economía circular, cómo cada vez el consumidor es mucho más detective y tiene más poder porque por la virtualidad también, y porque tiene más información de dónde tomar mano. Entonces, si hay alguna marca que hace algo inadecuado, pues eso se puede volver viral, ¿no? O si hace algo adecuado, también se puede volver viral. Los nuevos canales de compra que existen, cada vez más las plataformas como Rappi, Uber Eats, los mensajeros urbanos, toda la parte, pues sí, de plataformas de tecnología, compras diferentes canales, plazas de venta como Amazon, tendencias que a veces en algunos países se está tendiendo mucho más al envejecimiento, a las edades mayores y a la disminución de tasas de natalidad. En algunos países, pues no en todos, crecimiento de la industria del ocio y como uno cada vez también, y un poquito los estados emocionales de también cómo se conjuga con querer estar mejor, cuidarse uno el bienestar, cuidar su alimentación, cuidar su mente. Este tipo de cosas también están tomando mucha fuerza, y las marcas, el mensaje aquí es que relacionado a la promoción, las marcas que logren identificar estas tendencias que existen alrededor de su mercado y logren comunicar mensajes desde ahí, pues van a lograr atraer a sus consumidores, despertar su interés
generar venta y sobre todo mantener fidelización. No solo el producto, sino es también la experiencia detrás del producto. Y aquí en el COVID también Juan nos quiere compartir cómo esa conducta del consumidor ha venido cambiando durante y yo diría luego el COVID porque quizá algo, todavía estás en COVID, pero adelante Juan. Claro que sí, Caro. Y bueno, no me detengo tanto en esta lámina porque justo la miramos en propuesta de valor varias veces y es también un poco entender cómo nos presentaba ya unas tendencias del mercado. Y si nos vamos a estos estudios que han surgido en el marco de la pandemia y pensando también en la post-pandemia, lo que viene ahora, cuando ya, por ejemplo, pues empecemos a estar más vacunados y todo regresa un poco más a ser parecido a lo que era la normalidad. Vamos a identificar que estas tendencias continúan, lo que vemos en verde aquí en esta diapositiva. Ahí me quería de pronto detener algunas de las tendencias que incluso ya Carolina nos mencionaba. Entonces, por ejemplo, fíjense que el COVID no todo fueron barreras o retos, sino que empiezan a surgir oportunidades en el tema, por ejemplo, alimentario. Las personas están más conscientes justamente porque tienen más información a la mano, se ha expandido el uso de herramientas digitales y la información se difunde de manera más rápida en lo digital, pues hay personas más conscientes por una alimentación sana, por comida fresca y especialmente aquí hay un tema muy interesante y es toda esa tendencia de apoyo a lo local. Por ejemplo, en Cacao cada vez más hablamos de eso que seguro mis amigos de Tonga allí ya lo miran muy bien y es eso de bean to bar, ¿no? Del grano a la barra y esa trazabilidad de apoyar lo local, de empezar a hacer esos procesamientos locales, se vuelven tendencias que están en bocas de cada vez más personas gracias al uso, por ejemplo, de herramientas digitales. El tema, por ejemplo, de alimentación más sana, de también del tema de salud mental, que era algo que pronto no tocabas tanto en la diapositiva anterior, pero por ejemplo el tema de la emoción y de nuestros estados emocionales, cada vez somos más conscientes como consumidores de nuestros estados emocionales eh, y cómo realmente la salud mental empieza a tener un papel mucho más grande y es una discusión que se empieza a hablar cada vez más. Que antes no se hablaba tanto, entonces ahí el tema de los alimentos saludables que aportan vitaminas, que apoyan la salud mental y la salud física, pues empiezan a tomar mayor relevancia. Entonces simplemente les dejamos esto como herramientas y como tendencias que ustedes pueden identificar para conectarlas con esas necesidades que ustedes identificaban en la segmentación al momento de construir su perfil y el perfil del consumidor. Entonces, acá simplemente era como una información como profundizándolo en las tendencias y todo eso se los estamos dando porque así como en las sesiones pasadas, esta también tiene una tarea y les vamos a dejar una plantilla para que construyan su estrategia comercial, su estrategia de mercadeo. Y para esa estrategia de mercadeo, pues ustedes van a poder usar todas estas herramientas para apoyarse. Entonces aquí ya pasamos a lo que es la tarea. Si quieres, Carlos, yo le explico y ya con eso cerramos. Porque justamente lo que les vamos a dejar en ese enlace, ay, yo lo copio, esperen, lo copio y se los pego en el chat. Igual se los vamos a mandar con el link donde están quedando todos los videos. Recuerden que todos estos videos están quedando en el canal de YouTube. Ahí les acabo de compartir el link donde encuentran en la plantilla tanto la presentación como la plantilla con la que vamos a trabajar y básicamente es un Excel donde ustedes van a encontrar estos campos. Vamos a encontrar campos de segmento de perfil de cliente y cada uno de los del mix de mercadeo que fuimos las 4 P's que miramos hoy, ¿no? Producto, precio, plaza y promoción. Pues aquí tienen nombres diferentes, aquí de pronto sí nos faltó unificarlos, pero básicamente producto es características del producto, estrategia de precio, muy claro, precio, canales de distribución, pues es la plaza, y medios y herramientas de promoción, pues es promoción, claramente. Entonces la idea es que nosotros en la tarea, como parte de la tarea, vamos a coger un segmento de cliente, recuerden que eso se hace iniciando por el segmento, y para cada segmento de cliente, que incluso ya lo Buenos desarrollamos en la días, no primera hay tarea. audio en el momento. Sí, Wanda, si estoy hablando, ¿no se escucha? Sí, sí te escuchamos Juan. Ah, bueno, listo. Entonces, para cada segmento de cliente, que esto además lo recogen de la tarea de propuesta de valor, es decir, que eso ya casi que lo tienen listo, para cada segmento de cliente ustedes van a poder aterrizarlo en cada una de estas P's que miramos el día de hoy. Lo vamos a arrancar con una descripción de cada una de estas P's, pero la idea también como esto se trata eh, de volverlo un plan de acción, de volverlo una estrategia, pues ustedes también van a poder, no tienen que aterrizarlo en metas e indicadores. Para poder aterrizar en esos metas e indicadores, Caro, no sé si había una diapositiva antes,
pues ahí les va a quedar en el material de la sesión unas diapositivas, unas láminas sobre los indicadores. No, creo que estaba antes, claro. Sobre Sí, los... los enviamos. Sí, pero estaba por ahí. Entonces, sí, ahí queda en el material que están ahí en el link que les acabo de compartir. Allí está la presentación completa, donde están las metas e indicadores que ustedes pueden usar. Ustedes seguramente ya están usando unos. Entonces, para que cada uno de estas tenga unas metas y unos indicadores asociados, unas actividades que requieran para llegar a esas metas. Y ahí en el Excel ustedes encuentran otros campos que les pueden servir como apoyo, como son esas áreas responsables, como es también el periodo de tiempo, esa ventana de tiempo para cumplir las metas. Pero esos son como opcionales que les ayudan a ustedes a aterrizar su plan de mercadeo. Les estamos compartiendo esa herramienta para que ustedes la tengan y la puedan construir de aquí en adelante en su organización para cada uno de sus segmentos. Y recuerden que cada segmento pues es abordado por una línea del negocio, por un producto en especial. Pero no olvidemos que uno parte del segmento. Entonces, ese era yo creo que el mensaje de la sesión de hoy. Nos pasamos unos minutos, pero creo que era importante abordarlo. Como siempre, pues aquí quedó la tarea. Si quieres, pasemos a la última, que es el paso a seguir. Carlos. Sí, antes del paso a seguir, digamos, el mensaje principal de esta sesión es que el marketing mix se trata de poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. Yo creo que esta diapositiva resume las 4 P's, resume la sesión de hoy y resume los diferentes mensajes y estrategias que existen en cada uno, y para cada uno hay una herramienta. Entonces, digamos, dependiendo del caso puntual de cada empresa, la idea es que completen el ejercicio que acaba de explicar Juan, y así en las asesorías personalizadas poderlo ver según el mayor punto de dolor en cada una de las sesiones que hemos tenido, cuál de estas 4 considera la empresa que es su mayor debilidad, por así decirlo, o tiene sus mayores oportunidades de mejora para trabajar sobre ellas. Dale. Sí, ahí nos recordemos que cada sesión ha tenido sus tareas, ¿no? Entonces, tenemos una primera tarea de propuesta de valor que nos va a ayudar muchísimo con esta estrategia de mercado, porque sale mucho, ya sale de allí. Tenemos esta nueva tarea que es la de estrategia de mercado. Tenemos la tarea de economía circular, que es esta construcción de flujos de entradas y salidas, que también está quedando allí colgada en las comunicaciones que hemos tenido con ustedes. Y tenemos la de indicadores financieros, que es un poco más robusta. La habíamos dejado, todavía no se las hemos enviado, porque pronto sí queremos que avancen en estas primero, pero por supuesto también va a quedar colgado. Y la idea que es en esta semana que tenemos, en el transcurso de esta semana, ya no tenemos más sesiones así de taller. Esa semana la vamos a utilizar para empezar a agendar con ustedes estas asesorías, pero es muy importante que ustedes completen las tareas para las áreas que priorizamos al inicio del año. Recuerden que para cada una de las organizaciones quedan priorizadas unas áreas, algunos, digamos, van a abordar más el tema de mercadeo, que eran donde estaban sus debilidades, otros propuesta de valor, unos de pronto ya exploraban economía circular y otros incluso indicadores financieros. Hay algunas organizaciones, en el caso del Cauca, donde vamos a abordar más de una, pero entonces sí es muy importante que tengan completas las tareas o que hayan iniciado su construcción y ya tengan inquietudes muy puntuales para el momento de las asesorías virtuales, las asesorías personalizadas, y que efectivamente sean muy aprovechables y le saquemos, como decía Carol, más temprano le saquemos todo ese jugo a las sesiones, ¿no? Ese jugo, porque de verdad es muy provechoso y va a ser muy provechoso en la medida que ustedes ya tengan estos desarrollos en camino, ¿no? Y podamos trabajar sobre lo que ustedes ya empezaron a desarrollar y no desde cero. Entonces, pues básicamente todos estos talleres, todas estas ideas que les hemos venido compartiendo en estas últimas sesiones, están encaminadas a darles los insumos, las herramientas que ustedes necesitan para avanzar en los diferentes componentes de su organización, y nosotros queremos apoyarlos con eso a través de las asesorías virtuales. Y eso es yo creo que el mensaje. Entonces, para que aprovechen esta semana que nos queda antes de Semana Santa, y de pronto pues si quieren también trabajar durante Semana Santa, para que trabajen en las tareas y ya tengamos después de Semana Santa estas asesorías virtuales con ustedes, para aterrizar en los temas puntuales y en las inquietudes puntuales que hayan surgido de los ejercicios. Con eso cerramos, Caro, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, no, pues nuevamente agradecerles a todos por su participación, por su constancia. Creo que han sido sesiones muy enriquecedoras, y que ahora la idea, lo que sigue, digamos, hasta aquí es como la parte empresarial, porque ya cubrimos los 4 módulos del modelo de negocio.
La idea de aquí en adelante es, les vamos a enviar esos ejercicios, los ejercicios de todas las 4 sesiones para que los tengan y para que también intentemos priorizar uno o dos, según también las discusiones que tuvimos en enero, para trabajar sobre esos mayores puntos de dolor, oportunidades de mejora con la empresa en las asesorías personalizadas que van a hacer, yo creo que a partir de la otra semana o ya en abril, porque pues llega Semana Santa, y de manera transversal estamos trabajando también con Carol y Fabián en toda la parte de la normativa en Vima, y en abril también van a haber creo que un par de sesiones virtuales también de toda la normatividad de calidad y inocuidad. Entonces, nuevamente agradecerles y desearles un muy feliz día y recordarles que todo el material va a quedar en el canal de YouTube y las presentaciones y ejercicios se los estaremos enviando. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ah, que nos dice Carol que el limón le queda mejor en michelada. Tengo que probarlo. Me encantará probarlo. Qué chévere, Carol, gracias. Ahí nos levantaron la mano 2 Ok, personas. hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Nos levantaron la mano de Enríquez también, Toya, pues aquí, y Agroindustria Cacaotera. No sé si tienen alguna inquietud. Sí, Victoria, te escuchamos. Ya, Nada, es que tenía la mano levantada, de pronto, no sé si tienen alguna inquietud. Pero bueno, ahí quedamos un ratico por si tienen alguna inquietud. Buenas, disculpe, tengo una pregunta. En este link que nos comparten a través del chat, podemos encontrar las clases, las demás clases. Claro, Cristian, ¿cómo estás? Mira, ahí te acabo de compartir un chat, un link. Ese enlace que les acabo de compartir, uy, perdón que se me activó un video. Ese enlace que les acabo de compartir tiene las clases que hemos visto ya hasta el momento. Es decir, acuérdense que tuvimos primero una sesión con el INVIMA directamente, que nosotros llamamos la clase Sí. 0, la sesión 0. Luego arrancamos la sesión 1, que es propuesta de valor, sesión 2, que fue economía circular, sesión 3, que fue decisiones financieras, que fue la de la semana pasada, y esta es la sesión 4. Esta sesión 4 aún no la van a encontrar en ese link, la vamos a estar actualizando y pues apenas ya bajemos esta grabación. Yo creo que en el transcurso del fin de semana ya tenemos esta. Pero en cada video ustedes encuentran también los enlaces con las actividades y las tareas. De todas maneras les vamos a mandar un correíto recordándoles y compartiéndoles estos mismos enlaces, pero ya la información por lo menos de las sesiones anteriores ya las encuentran. Ya las encuentran ahí para que... Muchas gracias, muy amable. No, a usted, Cristian, muchas gracias. Hasta luego, gracias. No, hasta luego, feliz día. Luego.